Hoy vamos a tener un estudio que se llama La obediencia, un ingrediente del carácter santo. La obediencia, un ingrediente del carácter santo. Y vamos a tener una base bíblica en Primera de Pedro, capítulo 1. Así que los invito a que vayan con sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar meditando del versículo 13 al 23. Y hoy vamos a analizar cómo, siendo obedientes, podemos manifestar en nuestro carácter la santidad de Dios. Y yo hago la pregunta, ¿cuántos somos obedientes? ¿Verdaderamente somos obedientes o no somos obedientes? Y si la obediencia es un ingrediente del carácter santo, y la palabra dice, sed santos porque yo soy santo, y hay una escasez de obediencia en el carácter del creyente, entonces está lejos de la santidad. Entonces, ¿dónde estamos parados? Cuestionamientos que tenemos que hacernos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La obediencia. ¿Qué pasa cuando alguien no nos obedece? ¿Cómo nos sentimos cuando le decimos a alguien que haga algo y esa persona hace todo lo contrario? Y de repente, ¿qué pasa cuando la persona hace todo lo contrario y se equivoca? Yo me río como el pulgoso, hermanos. ¿Para qué no me obedece? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú le dijiste algo a alguien y no te obedeció? ¿Cómo te sientes? La obediencia es un ingrediente del carácter santo. Eso, hermanos, pasa mucho con nuestros hijos. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, haz esto, y hace todo lo contrario. Y hace lo que no debe de hacer. Y de repente pasa algo que no debería de haber pasado. Bueno, ahí está. Este criterio en cuanto al tema de la obediencia, el Señor lo aplica con su pueblo. ¿Obedientes a qué? Tenemos que tener obediencia a qué? A la palabra de Dios. ¿Obediencia a qué? A la autoridad de la palabra. Y eso es algo que vamos a estar meditando. Hoy tenemos un pensamiento central. La manera ideal para modelar un carácter que agrade a Dios es imitar a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz.
Los objetivos de esta lección, el primero es describir la obediencia que la palabra demanda de los hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a tratar de interpretar y de explicar esa obediencia que la palabra de Dios nos demanda. El segundo objetivo es nuestra responsabilidad como creyentes y nuestro deber de obedecer. Y el tercero, ¿cuál debe de ser la conducta de reverencia que debería de ser propia de los creyentes? Son los tres objetivos. Así que vamos a avanzar. En la palabra del Señor, a los creyentes se nos identifica como hijos obedientes. Por tanto, cada uno de los santos, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los creyentes, deberíamos de manifestar con nuestro carácter, con nuestras obras, obediencia. Muchas veces, hermano, cuando se habla del tema de la obediencia, muchas personas consideran, tal vez por un pasado que sufrieron opresión, lo interpretan como sumisión, pero como sumisión con una suela del zapato encima, en la cual la persona dice, no, yo qué voy a obedecer, y menos lo que ellos me digan. ¿Por qué? Porque es la manifestación de un carácter visto desde un punto de vista terrenal. Pero cuando la palabra nos lleva a identificarnos con Cristo, a que manifestemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, y por eso nos llamamos ¿qué? Cristianos. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos es Cristo. El ejemplo a seguir es Cristo. La forma en la cual usted debe de enseñar a su hermano es a seguir a Cristo. La forma en la cual usted debe de discipular a alguien más es para que la persona sea igual que Cristo. Y si Cristo fue obediente, entonces lo menos que yo puedo hacer es obedecer. Lo menos que yo puedo hacer es obedecer la voz de Dios y la palabra de Dios. En la cultura actual hay una resistencia a eso. Hay una resistencia a la obediencia. Desgraciadamente, el carácter del mundo se ha introducido en la mentalidad del creyente para perdición y para desviación. ¿Por qué? Porque la gente, en lugar de enfocarse en la palabra, los cristianos, los creyentes, los hombres y mujeres que deberíamos de estar desmenuzando la verdad, los que deberíamos de estar compartiendo cómo se debe de obedecer al Señor, conforme van avanzando los años, conforme han venido avanzando las décadas, vemos una distorsión de la verdad. Es un gran problema. Es un gran problema en el cual nosotros hoy por hoy estamos en medio de ello y tenemos una lucha en la cual seguir con esta distorsión o mantenernos en la verdad. Y esa resistencia por la verdad, hermano, es probable que se manifieste en caras largas, es probable que se manifieste en gente que no acepte el mensaje. Pero yo siempre digo, la palabra que nosotros predicamos, la Biblia, todos los hombres y mujeres, o la mayoría de ellos, que con convicción firme y con una fe fuerte abrazaron a su Dios, abrazaron el mensaje de Jesús, fueron vituperados, fueron señalados, fueron martirizados. Entonces, la iglesia actual, ¿en qué posición nos tenemos que mantener? En la posición en la cual vamos a ir buscando la verdad, o vamos a ir bordeando la verdad. ¿Para qué? Para no herir susceptibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que la iglesia actual va a hacer?
Esto es lo que vamos a hablar hoy. Una de las cosas importantes en las cuales las personas deberían de manifestar la obediencia en su carácter, deberían de manifestar la santidad en su carácter, es a través del Evangelio. Si una persona no está bien alimentada de la palabra, si una persona, si un creyente solo está, como se dice, solo le han dado a tole con el dedo en su vida como creyente, desde el momento en el cual él abrazó la fe, entonces vamos a tener un creyente débil. Una persona que con cualquier viento de doctrina se va a tambalear. Muchas personas, hermanos, tienen muchas dudas, pero en medio de todas sus dudas, andan preguntando y andan intentando aclarar sus dudas en muchísimos lugares para ver dónde encuentran la verdad. En la palabra de Dios nos dice Jesús que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Usted puede platicar con personas, con amigos, incluso con gente que ha venido y se ha sentado en estas bancas. Y cuando las personas tienen dudas y nosotros hemos interpretado dónde está el detalle y se lo manifiestas, lo que pasa es esto, las personas como que se incomodan. ¿Por qué? Porque quieren seguir preguntando, quieren seguir picoteando a ver si encuentran la verdad, pero una verdad que se acomode a su manera de pensar. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como personas que tenemos al Espíritu Santo morando en medio de nosotros, debemos de entender que la manera en la cual pensamos, el viejo hombre tiene que morir. Nosotros debemos de manifestar un nuevo pensamiento, una nueva vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tener la mente de Cristo en nuestras mentes. He ahí el reto que nosotros debemos de afrontar y que nosotros debemos de compartirle a alguien más. Y ese reto estoy intentando, hermano, en esta noche, que usted lo tome. ¿Por qué? Porque la cosa no está fácil. Va a haber gente que le va a decir, yo no le creo. Y no te va a creer. ¿Sabes por qué? Porque no existe en él la fe que tú y yo tenemos. El punto está que los que tenemos la fe, muchos de los que tenemos la fe, actuamos como si no creyéramos. O actúan como si no creyeran. ¿Por qué? ¿Por qué no qué? Porque no obedecen. Porque no están en el continuo camino a la santidad. He ahí el gran problema con el cristianismo actual. Dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. ¿Qué entendemos por ceñid los lomos? ¿Sí? Debemos de preparar nuestra mente, nuestro entendimiento, para actuar conforme a nuestra fe. El entendimiento que está en nuestra mente, lo que usted y yo ya hemos entendido, ahora debemos de transportarlo a que nuestra fe manifieste lo que ya entendemos. Es una de las cosas básicas. Hay una frase que dice, tu vida grita más de lo que gritan tus palabras, o de lo que dicen tus palabras. ¿Por qué? Porque si la persona puede hablar muy bonito, pero yo estoy viendo algo y lo que yo veo no es lo que habla. He ahí el problema con muchísimas personas, por eso no hay credibilidad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Muchas veces las personas estamos con temor, hay pereza y no podemos avanzar hacia esa esperanza que Dios nos tiene preparada. No podemos avanzar. Si nosotros tenemos ceñido nuestros pensamientos, amado hermano, vamos a estar listos para reaccionar inmediatamente a lo que el mundo nos ofrezca y de qué manera debemos de reaccionar. La segunda frase que dice es, sed sobrios. O sea, debes de estar ceñido en tu entendimiento, preparado, bien preparado para avanzar en tu entendimiento, y después debes de ser sobrio. Tenemos que tener sobriedad.
Pero ¿qué tiene que ver la sobriedad y el entendimiento con nuestro tema, que es la obediencia y la santidad? Muchísimo. ¿Qué es lo que pasa cuando a un niño le dices, te dice, voy a hacer esto, y tú le dices, no? Y después te vuelve a insistir, pero es que yo lo voy a hacer, y tú dices, no, y te sientas. ¿Qué manifiesta inmediatamente? ¿Qué hace? Llora. Esa es una muestra de inmadurez. Ahora eso transpórtenlo a los adultos. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. ¿Cómo evitaría el adulto un berrinche? Siendo sobrio. ¿Sí? Ciñendo los lomos de su entendimiento. ¿Para qué? Para no llegar al punto en el cual le digan, no, tú te esperas. Eso pasa. Entonces, como el adulto no está dispuesto a ceñir los lomos de su entendimiento y pues manifiesta que no hay sobriedad, ¿qué es lo que hace? Desobedece. Ese es uno de los puntos importantes que hay en la vida del cristianismo. Seguimos. Dice más adelante, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos que esperar por completo en la gracia. Nuestra esperanza debe ser plena en la promesa de la venida del Señor. ¿Por qué la persona, por qué el creyente debe de ceñir su entendimiento, debe de ser sobrio para poder obedecer, para no hacer berrinche? ¿Por qué el creyente, por qué el cristiano debería de mantenerse en esta línea recta? Porque hay una esperanza la cual está esperando. Porque hay una esperanza la cual es la promesa de la venida del Señor. Pero muchas veces, amados hermanos, en nuestro carácter manifestamos todo menos la esperanza en la venida del Señor. Y andamos ansiosos. Y queremos que se solucionen rápido las cosas, y queremos, es que si este año no lo hago, este año ya no lo hice, ¿no? O sea, muchas veces pasa eso. El punto está que si ese mismo criterio lo transportamos al matrimonio, hermanos, va a haber problemas. Si ese criterio lo transportamos padres con hijos, va a haber problemas, va a haber detalles muy feos. ¿Y saben qué? Una realidad es que los hay. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? Obedecer y buscar la santidad. Son de los dos puntos que tenemos que enfocarnos en esta noche. Dice más adelante, el versículo 14 nos enseña la identidad que tienen los creyentes. Ellos son hijos por adopción. Dice el versículo 14, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Hijos que en Cristo somos hechos hijos de Dios, a través de Cristo. Entonces, como hijos, pero obedientes. Así como Cristo obedeció, así el creyente debe de obedecer. Pero este punto de la obediencia es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una persona que es hijo legítimo, nosotros somos hijos legítimos de Dios a través de Cristo. En Cristo a través de Él nos hizo hijos legítimos, como hijos obedientes de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos que teníamos cuando estábamos lejos de los caminos de Cristo? Muchas veces, hermanos, las emociones son las que abarcan en gran manera los pensamientos de las personas. Hay personas que han tomado decisiones basadas en sus emociones y han cometido grandes errores.
o cometimos grandes errores basando nuestras decisiones a través de las emociones. Entonces ya no tenemos que manifestar ni conformarnos a esos deseos, porque eso era del pasado. Como era una labor de los padres enseñar obediencia a sus hijos, Dios también nos exhorta a ser hijos obedientes. Y de inmediato se nos da un mandamiento que debemos obedecer, que es no conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. La vida mundana parece atractiva, pero está llena de engaños. Por tanto, lejos de anhelar volver a la anterior depravación, debemos desechar todo deseo carnal que no se conforme a la piedad del Evangelio. Un modo de vida piadoso prueba que en verdad hemos nacido de nuevo. Una manera en la cual nosotros manifestemos la piedad, manifestemos la obediencia, manifestemos la búsqueda continua de la santidad, estaremos manifestando hacia los hermanos que nos rodean que hemos nacido de nuevo. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El versículo 15 comienza con el énfasis sobre los puntos contrarios en la conducta anterior de los creyentes y la manera santa como se deben comportar ahora. Para ello el escritor hace ver que tenemos a Cristo como nuestro ejemplo supremo. Pedro alude al ser del Señor como quien es santo. La santidad de Dios es una de las grandes doctrinas de la Biblia, a tal modo que es el atributo de Dios más mencionado en las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios es proclamado como 3 veces santo en Isaías 6:3. Él es absolutamente puro, no hay en él ninguna maldad. Cuando el Señor dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos de ir en esta santidad progresiva, esforzándonos. ¿Por qué? Por alcanzar la meta que la palabra nos está poniendo. Pero no como una carga, sino como algo que nos llena de gozo. ¿Para qué? Para completar, para que estemos completos en espera de la esperanza que viene. Así que los creyentes también debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Todo hijo de Dios debe evitar el pecado, confiando siempre en el poder del Espíritu Santo para ello y no apoyándose en su propia fuerza. ¿Sí? Muchas veces la búsqueda de la santidad o esta santidad progresiva, amado hermano, en el momento en el cual nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, en el cual el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, que eso es la fe que nosotros creemos, desde ese momento debe de empezar un cambio en nosotros. El Jonathan de hace 10 años no es el Jonathan de ahora. El Jonathan de cuando reconoció a Jesús como su Señor y decidió seguir a Cristo y no volver atrás no es el mismo Jonathan de ahora. ¿Por qué? Porque tiene que haber un avance progresivamente. Tiene que haber un avance. Y así cada uno de nosotros debemos de ir avanzando progresivamente. ¿En qué? En el cambio y en búsqueda de la santidad. ¿Cuál es la búsqueda de la santidad? Dice ser santo, santo es estar apartado. ¿Pero apartado de qué? No significa que vamos a estar apartados en una cápsula. Apartado de todas las cosas que están a nuestro alrededor, con la libre decisión de hacerlas, pero sin llegar a hacerlas, sin llegar a cometer agravios ante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque Él nunca va a querer participar de las cosas que el mundo nos ofrece. Y muchas veces nosotros participamos de esas cosas. Entonces ahí hay una lucha interna en nosotros. Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir buscando esa santidad. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es cuando se tiene que manifestar la obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia que muchas veces le incomoda a muchos, a muchísimos les incomoda o nos incomoda. ¿Por qué? Porque hay que cumplir la palabra. Así es. El versículo 16 presenta un argumento muy poderoso que nos reta a vivir piadosamente. La tesis de Pedro es que si la Escritura contiene un mandamiento sobre la vida moral que agrada a Dios, los creyentes deben acatar esa verdad y andar conforme a ella. Por eso, Pedro reclama el poder de la palabra al decir que está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a ir a Levítico 11. Levítico 11, versículo 44.
Dice la palabra del Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. El carácter que la palabra de Dios nos presenta, refiriéndose a Dios, es lo que nosotros deberíamos estar siguiendo día a día. Cuando nosotros tenemos esta lucha interna, esta lucha continua en nuestra mente sobre la obediencia a la palabra y sobre la resistencia a la santidad, algo definitivamente nos está faltando. Y muchas veces lo que le falta al Hijo de Dios, al creyente, es esa comunión real y verdadera con su Dios. Esa comunión auténtica de estar tomado de la mano de Dios, pero desde una perspectiva santa, no desde una perspectiva religiosa. Religiones hay muchas, hermanos, pero nosotros debemos de tomarnos de la mano del Dios santo, del Dios 3 veces santo, e intentar alcanzar esa santidad. Usted puede decir, pero es que es imposible intentarlo. Le recuerdo que una parte de la deidad mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es el que nos va a impulsar y el que nos va a dar el querer, el hacer, el seguir avanzando, el que nos va a redarguir. ¿Para qué? Para tener esa santidad progresiva. Cuando el creyente estamos en el proceso de santificación constante, se nos hace más fácil obedecer. Ese es el punto. Muchas veces no se obedece porque no hay santidad. No se obedece porque estás alejándote del Señor. Ese es el punto de la obediencia. Y nos volvemos desobedientes. Y es triste. ¿Por qué? Porque muchas veces esa desobediencia se manifiesta. Y la cuestión está cuando nos damos cuenta. Es una realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer porque me conviene o manifiesto la obediencia porque vivo en santidad? He ahí el tema. Dice el versículo 16, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice en Levítico 11, 44 y 45, donde Dios habla con su pueblo Israel y se identifica con ellos en el atributo eterno de su santidad. Como ellos son pueblo de Dios, deben santificarse. El mandamiento en aquella ocasión tenía que ver incluso con la vida ética e higiénica del pueblo. Por eso Pedro enseña que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y aquí aprendemos que el cristianismo no es una mera confesión. No es una mera confesión de un credo, sino una vida de relación con Dios que viene a ser visible a otros a través de nuestra conducta. ¿Cuál es una de las características? Esta pregunta me la hizo alguien. Y me dijeron lo siguiente. Explícame rápido, ¿qué es una de las cosas que vieron en ti para que tú predicaras en un púlpito? Dice, ¿qué vieron en ti? Pero, explícamelo en español. Yo no soy de tu religión, quiero que me lo expliques. Y yo le dije lo siguiente. Hubo cambios en mí. Inmediatamente, dime uno. Y yo le respondí, mi vocabulario. Te creo. ¿Me entiendes? O sea, cuando una persona, el cambio que hay en ti, tienes que manifestarlo. Si no es evidente, entonces va a decir, nah. ¿Sí me entiendes? O sea, las personas se van, ellos no quieren que tú les digas que
el llamado y que el Espíritu Santo esté, ni te van a, es más, ni les interesa. Ellos quieren saber en su razonamiento terrenal, a ver, ¿qué vieron en ti? ¿Qué vieron en ti? ¿No? ¿Qué vieron? Pero explícamelo en español. Y yo le dije, pues una de las cosas que tienen que ver es un cambio, empezando por tu vocabulario. Ah, órale, se quedó así. ¿Y qué más? Luego, bueno, ya vienen cosas morales. Luego vienen los vicios. Y dice, no, yo creo que yo no le entro a eso. En pocas palabras lo entendió. Y él, cuando dijo, yo creo que yo no, es porque no quería que siguiéramos avanzando en la plática. Pero él entendió a qué me estaba yo refiriendo. Hermanos, básicamente, esos cambios, nosotros nos conocemos. O sea, nosotros nos conocemos, hemos convivido por muchos años. Aquí está con el que nunca ha venido a la iglesia. El que nunca ha venido a la iglesia es el que va a dar fe y parte si en verdad es un creyente, obediente y en busca de la santidad. Él es el que va a dar fe y parte. Podemos decir, vamos a ir a preguntarle a tu vecina, vamos a ir a tu tía o a unos de tus primos, ¿no? Ahí es donde vamos a tener al auténtico Jonathan. Ahí ustedes se van a dar cuenta si en verdad o no. Entonces, el mismo Jonathan que tiene que estar manifestándose aquí tiene que manifestarse allá afuera. Si no, entonces hay una hipocresía en el ministerio. Hay una hipocresía en el caminar del creyente. ¿Qué pasa cuando tú te enojas con alguien? ¿Qué tal salen garrapatas y todo eso? O sometes la lengua, o te guardas, o dices, no, yo me enojé y ¡fum! Sale todo. Ahí es donde se van manifestando los cambios. ¿Por qué? Porque si eras de las personas que explotaban y decían de todo, las personas se van a dar cuenta y dicen, antes no le tapabas la boca con nada y hoy ya no pelea, o ya no dice groserías. Esos son los cambios. Los auténticos cambios reales y verdaderos. Avanzamos, hermanos. El ser hijos de Dios no debe incentivar a vivir en el temor de Dios. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y muchas personas dicen, es que si Dios fuera bueno, yo no lo tendría por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque hay el concepto de temor terrenal, las personas lo ven desde ese temor, cuando a alguien le dices, yo me acuerdo, hace años, estuve trabajando en un área de seguridad y había un tipo que era bueno para la defensa personal, pero era muy altanero. Y una vez le dijo, es que a ti todos te respetan porque te tienen miedo. O sea, no es respeto. O sea, no te dicen nada porque te tienen miedo, no porque te respetan. Él imponía su jerarquía a golpes, porque básicamente era un área de seguridad y ahí el más malo es el jefe, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ver, cuando hablamos del temor a Dios, no tenemos que aplicar ese criterio terrenal. Nosotros nos mantenemos con temor al Señor porque conocemos a ese Dios todopoderoso. Y el temor es a alejarme de Él. El temor no tiene que ser, es que el Señor me va a castigar. El Señor no castiga, hermanos, el Señor es justo. El punto, lo que debemos de hacer es tener temor a alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque ¿cómo estábamos antes? ¿Qué pasaba antes lejos de Cristo? Yo no quiero regresar a esa vida que estaba yo lejos del Señor. Entonces, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno. O sea, aquí puede ser rico, pobre, alto, chaparrito, de una descendencia, de un linaje real, o puede haber nacido en un pueblo indígena. A todos los va a juzgar por igual. Acá no va a haber acepciones de personas. Dice entonces, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra.
Jesús nos animó a tener una actitud de fe, pues prometió que todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de su Hijo nos sería hecho. En Juan 16:23. La advertencia de los creyentes: no debemos tomar livianamente el privilegio de ser hijos de Dios. Por eso la Escritura aclara que el mismo Dios que invocamos por Padre es también nuestro juez justo. Él juzga la obra de cada uno, pero no hace acepción de personas al juzgar. Tanto el judío como el griego, el esclavo, el libre, el hombre y la mujer, todos tenemos que ir delante del Padre y juez para dar cuentas de nuestras acciones. La recomendación de la palabra es que los creyentes nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El sentido no es causarnos pánico o presentarnos a un Dios rudo y malhumorado. Por el contrario, podemos estar seguros que nuestro Padre nos ama, pero debemos comprender el respeto que merece como el Dios fiel a quien nos acercamos. Ese Dios poderoso. Imagínense, hermano, las personas andan en la calle normal. Me acuerdo en el temblor del 2019. Estábamos en mi negocio y empezó a temblar y estábamos viendo Foro TV y se cayeron los edificios, ahí salieron en vivo. Y me acuerdo que cuando empezó a moverse todo, estaba Katy, mi hija, estaban adentro. Yo les hablé que se salieran y las cubetas empezaron así, las tiras de cubetas de pintura. Nos salimos a la calle y cuando yo salí a la calle, o sea, había gente hincada en las banquetas. O sea, no que no. Ahí es donde se ve, o sea, cuando sabes que puede ser que ahí es tu último día y la gente empieza a clamar. Ya, no sé, había, me acuerdo, unas señoras ahí, ya no les alcanzaban las manos para persignarse. O sea, se estaban encomendando a todo el calendario, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo. ¿Qué pasa cuando hay truenos? Así, ¡pruah! Y truena. Hasta la gente, ¿sí? O el mar está embravecido. Esas solo son manifestaciones en lo mínimo, digo en lo mínimo, en el poder de Dios, del poder de Dios. Nosotros somos nada ante el poder de Dios, hermanos. Somos nada. Continuamos. Pedro quiere darnos a entender claramente el concepto de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En verdad, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde está el Padre que nos adoptó. Saber esto ayudará mucho a la disposición de los santos, a la consagración y a la obediencia a Dios. El reclamo de la palabra es que podamos vivir en el temor de Dios todo el tiempo que Él nos permita vivir aquí. Cada hijo de Dios debe ser consecuente en su conducta con ese requerimiento divino. La palabra nos dice que debemos de vivir en el temor de Dios todo el tiempo que Él nos permita vivir aquí, ¿sí? Muchas veces por eso esa actitud de gracias, esa acción de gracias continua que nosotros debemos de estar ejercitando, eso nos da un indicio de que somos personas que reconocemos que todo se lo debemos a Él, todo. Muchas veces se nos olvida, muchas veces la autosuficiencia, lo he hecho a base de mi esfuerzo, a base de mi trabajo, a base de lo mío, de lo yo, del yo. Eso hace que se desvíe la atención. Es una realidad. Cuando todo se lo debemos a Él, todo. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Uno de los aspectos que atrasa el crecimiento de la fe es la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso la doctrina de la redención debe ser conocida y apreciada por los creyentes. La palabra nos asegura que nuestra salvación fue un rescate. Así como Dios rescató a los hebreos de Egipto, después de 4 siglos de vivir en tierra ajena, Dios nos ha rescatado del pecado a través de Cristo. Por tanto, debemos mostrar una actitud constante de gratitud al Señor por ello. Y muchas veces se nos va olvidando, hermanos, pero debemos estar continuamente recordando que hoy somos salvos. Hubo unas frases, no recuerdo cómo iban, del último canto, el penúltimo canto que cantaron,
Dice mucha verdad, ese canto tiene una gran dosis teológica. ¿Por qué? Porque él dice que a través de él, hoy soy su hijo. Cuando nosotros nos ponemos a meditar y a analizar lo que está diciendo ese canto, básicamente es la vida de gratitud que debería de llevar el creyente. Es así. Ahora cada uno que vivió sin Cristo un tiempo sabe que aquella era una vana manera de vivir. La expresión da a entender que la vida sin Cristo carece de propósito. Así es. Una de las cosas, hermanos, cuando dice aquí en una de las notas, uno de los aspectos que atrasa el crecimiento de la fe es la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso es la importancia, hermanos, de estar como iglesia bíblica. Una vez dijo nuestro hermano Joel, dijo una frase que no se me olvida. Y él dijo, ¿qué somos? ¿Iglesia bíblica o iglesia líbrica? Líbrica. Dice, sí, porque hay gente que lee más libros que su Biblia. Y es muy cierto. Es muy cierto. Él lo dijo así en la mesa. ¿Somos iglesia bíblica o iglesia líbrica? Él haciendo hincapié de que debemos, como iglesia bíblica, mantenernos más alimentados de la palabra. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente tiene ignorancia de la palabra? Está más débil. En el momento de cual tiene que obedecer, no obedece. ¿Por qué? Porque no hay palabra. En el cual tiene que buscar la santidad, pues no se santifica más porque no sabe cómo. ¿Por qué? Porque está alejado de la palabra. Es una realidad. Continúo. La última parte del versículo 18 y el 19 enfatizan el precio de nuestro rescate. Dios no solo nos rescató para salvarnos, sino para hacernos suyos. Pero el costo no fue cosas corruptibles como oro o plata. Estos dos elementos llegan a corroerse por el efecto del tiempo. Más bien, fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La conducta de los santos debe ser de acuerdo a esta dignidad. Y leo el versículo 18 y el 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el medio para llegar a Dios y lograr una vida obediente. Versículo 20 y 21. Ya destinado desde antes, estamos hablando del cordero, este cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando estudiamos el versículo 20, quedamos absortos al saber que Cristo fue destinado para morir por nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Obviamente, eso les dice a los creyentes que ellos también son parte de un plan divino concebido en la eternidad. La idea que ofrece el pasaje es que Cristo no fue destinado como nuestro Redentor debido al accidente del pecado humano, sino anticipadamente. Ello nos ayuda a pensar en la presciencia divina, o lo que se conoce en la Biblia como el anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. Así que poner nuestra confianza en ese Dios previsor y obedecerle significa un auto de seguridad para la vida aquí y para la venidera. Hay veces, hermanos, que hay un conflicto en el tema de si es que Dios va actuando conforme el mundo se va haciendo pedazos o Dios ya todo lo tenía planeado. Hermanos, la limitante que nosotros tenemos es el tiempo. Esto es el tiempo. Esto es el tiempo. Aquí fue Adán y Eva, y aquí es la última hoja del Apocalipsis y el fin. Esto es el tiempo. Los planes de Dios son eternos, desde la eternidad hasta la eternidad. Los planes de Dios no tienen límite. Nunca limitemos a Dios en algo que Él creó, que es el tiempo. Nunca lo limites, porque en el momento en el cual nosotros lo limitamos, lo que tú vas a meter en tu análisis va a ser una gran dosis de humanismo, una gran dosis de cosas terrenales en la cual vas a intentar con argumentos de índole terrenal intentar descifrar la eternidad de Dios.
Sinceramente, hermanos, no podemos. Dios es un Dios eterno. Él fue el creador de todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todo, de la eternidad a la eternidad. Hay gente que sigue cuestionándose y sigue intentando especular. ¿Quién creó a Dios? Y crean grandes charlas y fábulas y basura tras basura. ¿De dónde salió eso? De cosas y de pláticas que intentan limitar a Dios según tu mente o nuestra mente terrenal. Nunca lo limites. Estamos fuera de esa plática. Nuestra mente no está adaptada para hablar de eso. Es una realidad. Es una realidad. Muchas veces el ser humano, la filosofía terrenal, por eso desecha la fe. ¿Por qué? Mejor la desecho y hablo de cosas que sí tengo el control de ellas. Pero en la fe nadie tiene el control, hermanos. Esa viene de Dios. El creer viene del Señor. No puedes tú intentar manipular eso. Eso es de Dios. Eso viene de Él. Eso Él nos lo da. Tenemos que agradecer por ello y continuar con nuestra vida, no intentando hacernos bolas, a ver qué es lo que pasa, dónde está el origen, si fue la gran explosión, ¿cómo dicen? La gallina o el huevo. Vamos, nos podemos hacer viejos ahí. Dice más adelante, Pedro nos enseña el contraste entre la destinación eterna de Cristo como nuestro Redentor y su entrada al tiempo en su primera venida. Dice que Cristo fue manifestado en los postreros días por amor de los santos. Sabemos que los postreros días comenzaron desde que se manifestó la gracia de Dios en Cristo. Si la motivación divina es manifestar a su Hijo, debemos mostrar una actitud de obediencia y amor ferviente a nuestro Dios. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí se muestra además que nuestra fe está sustentada por el milagro supremo del cristianismo, o sea, el hecho que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. En Hechos 2:24 el mismo Pedro reseña que Dios levantó a Cristo sueltos los dolores de la muerte. Este acto milagroso nos debe inspirar a que nuestra fe y esperanza sean en Dios. La enseñanza es que los creyentes deban tener confianza en que un día los santos también serán resucitados. Dios ofrece vida eterna a todos los que recibe como hijos y pide de los que tienen esta esperanza que se sujeten obedientemente a la voluntad del Padre Celestial. Versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y miren hermanos, cuando nosotros vamos avanzando y hablamos de la obediencia, y cuando la obediencia sabemos que no hay obediencia si no hay santidad, no hay obediencia si no hay santificación, y después habla de la purificación de las almas por la obediencia a la verdad. Entonces, si no hay obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, entonces no va a haber una forma en la cual las almas sean purificadas. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu, pero estamos hablando del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Entonces, acá viene, hermanos, Pedro empezó con el carácter del creyente, hablando sobre la obediencia, hablando sobre la santificación, hablando sobre el temor al Señor, sobre la obediencia a la verdad, pero cuando estamos desenrollando este paquete, nos dice que esta purificación en nosotros viene a través de la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu que mora en nosotros, para el amor fraternal. Pero después dice, no fingido. Mi hermano, ¿sí me entiende? O sea, hermanos, esta tierra está llena de fingimiento. Esta tierra está llena de hipocresía. Pero los hijos de Dios, los que el Espíritu Santo, las personas que el Espíritu Santo mora en nosotros, que se entiende que están en un proceso de purificación de sus almas, porque obedecen la verdad. Y todo esto está pasando a través del Espíritu Santo.
Y se manifiesta con un amor fraternal, pero no fingido. Y después dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahora, hermano, yo te pregunto, si este versículo no te llega, entonces hay algo ahí. Solo desenrolla para atrás el versículo. ¿Por qué? Entonces no hay mediante el Espíritu, entonces no hay Espíritu, entonces no hay obediencia a la verdad, entonces no hay obediencia, entonces no hay santificación, entonces no hay purificación del alma. ¿Por qué? Porque la persona se ha alejado o porque la persona no quiere obedecer. Cuando el amor se manifiesta entrañablemente usted puede darle a su hijo el amor entrañable. Yo puedo amar entrañablemente a mi madre, a mis hermanas, a mi esposa. O sea, manifestar ese amor. Podríamos dar la vida por ella. ¿Por qué? Porque la amas. El gran tema está que así deberías de amar a tu hermano. Pero es que ¿cómo dijimos ayer, brother? El prójimo no coopera. O sea, amarás a tu prójimo, pero el prójimo no coopera. O sea, el prójimo se resiste a ser amado. Ese es un problemón. Pero ¿de quién es el problema? ¿Del prójimo o de quien obedece la verdad mediante el Espíritu Santo y que ha ido purificando su alma para que se manifieste el amor fraternal? No fingido. Táchelo, subráyelo, remárquelo. No fingido. Bendiciones. Y ya que pasó la persona, ¿quién es? Te voy a platicar. Pero acompañado de un cafecito. Pero sigo, hermanos, porque ya son las 9 y luego nos vamos bien tarde. No, acá sigue, permíteme. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 23, siendo renacidos, o sea, las cosas que eras antes, eso ya pasó. Tu carácter, tu fingimiento, tu hipocresía, esa forma en la cual no te sometías a ti mismo, no sometías tu lengua, esa forma en la cual eras desobediente, todo eso ya no existe, porque hoy has renacido, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pero todo esto pasa a través de ¿qué? ¿Por qué? ¿Por la qué? Sin miedo, por la palabra de Dios. ¿Qué? Y permanece para siempre. Entonces, aquí, hermanos, doy cita de mi hermano Joel. ¿Somos una iglesia bíblica o no? Amado hermano, si nosotros no nos abrazamos de esto, si nosotros no nos alimentamos de esto, entonces va a haber un gran abismo entre lo que tenemos que hacer y lo que estamos viviendo. Debemos de esforzarnos por obedecer la palabra, porque en el momento en el cual obedecemos la palabra, va a haber santificación en nosotros. Y en el momento en el que hay obediencia a la palabra y hay santificación progresiva en nosotros, amado hermano, vamos a tener relaciones de amor no fingido, entrañablemente, a través de la palabra, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en la iglesia. El tema es, ¿obedeceremos o no obedeceremos? Yo quiero obedecer, hermano. Yo quiero que usted obedezca, porque a todos nos conviene, por conveniencia, nos conviene, hermanos. Pónganse de pie. Muchos somos desobedientes, hermanos. Y manifestamos nuestra desobediencia en nuestro más íntimo círculo. Hay veces que en el vínculo matrimonial es donde se da uno cuenta de las cosas que seguimos fallando y que seguimos ahí batallando. Y en el del vínculo matrimonial se traslada a padres e hijos,
a nuestro círculo familiar y también después empieza a manifestar con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe. No debe de ser así, porque somos nuevas criaturas. Somos hombres y mujeres que tienen al Espíritu Santo obrando para la purificación de las almas. Toda esa forma del carácter que nosotros manifestábamos, tenemos que hacerlo a un lado. ¿Para qué? Para que haya un amor entrañable, no fingido, entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Cristo. Busquemos eso y sé que lo alcanzaremos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a buscar esa santificación, tanto personal como familiar, como a nivel de iglesia. Ayúdanos a obedecer. Cada uno de nosotros, oh Dios, si en algún momento hemos sido desobedientes, perdónanos. Y siembra en nuestros corazones ese querer obedecer, Señor, como a ti te agrada. Y esa búsqueda de la santidad continua, que solo es para tu gloria y para tu honra. De mil maneras, Señor, nos han explicado, hemos entendido, hemos leído lo agradecidos que deberíamos de estar por ese sacrificio perfecto de tu Hijo en la cruz. Por lo que hoy somos, no lo seríamos si Él no hubiera dado su vida en la cruz por nosotros. Y nosotros muchas veces seguimos aferrándonos a nuestro carácter anterior, cuando ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Perdónanos. Esta noche, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra en cada uno de mis hermanos y que podamos crecer, Señor, en santidad, en obediencia y en amor fraternal. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.